¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Vamos a estar conversando un tema que la verdad que hace tiempo, desde que arrancamos el ciclo, yo les diría, tenemos ganas de charlar en este espacio porque es bueno dedicarle unos cuantos minutos a hablar de drogas. Cuando uno habla de drogas a veces como que circunscribe el debate, ¿no? Pero hay que hablar de drogas en su conjunto, del alcohol, que uno muchas veces se habla, de la marihuana, de la cocaína también. Es más, uno hasta a veces se ve tentado a cuánta gente es adicta a los medicamentos que conduce bajo los efectos de los psicofármacos. Diego Olivera, ¿cómo le va? Secretario de la Junta de Drogas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a estar tratando de hablar un poquito del tema drogas aquí en el Uruguay. Y yo decía desde la más amplia mirada, tratando de abstraernos un poco de lo que es la noticia, ¿no? O sea, no es que estamos ante un momento donde los convocamos porque salió determinada noticia vinculada al asunto de las drogas. Pero sí, por ejemplo, estamos ante una realidad que muchas veces nos preocupa, que nos interpela, y que yo creo que tiene su génesis en el consumo abusivo de sustancias, las personas en situación de calle. Y no siempre se hace ese razonamiento, ese macheo, como se dice en la jerga juvenil, de decir, bueno, el que está en la calle, en su inmensa mayoría es porque tiene un consumo abusivo de drogas. ¿Esto es así? No necesariamente. Que dos situaciones se den juntas no quiere decir que una cause a la otra. Correlación no es causalidad. O popularmente conocido como el dilema del huevo o la gallina. Es cierto que el consumo problemático, particularmente alguna de sus formas y en alguna de las sustancias en particular, puede ser un factor que debilite mucho los vínculos familiares, puede ser un factor que complejice la inserción laboral, puede haber un efecto también sobre, por lo tanto, la economía o las posibilidades de ingreso de las personas, y eso contribuya a que se llegue a la calle. También puede ser, y pasa, que la angustia, la desprotección y el sufrimiento que implica estar a la intemperie es un factor que de alguna manera promueve o facilita que un consumo preexistente se haga más problemático o que se empiece a consumir en ese contexto. ¿Usted no está tan convencido entonces que la gente que está en situación de calle, hablamos a grandes rasgos, ¿no? Digo, esto siempre atendiendo que puede haber algunos casos particulares, pero esto de el incremento de las personas en situación de calle en muchos casos es por consumo abusivo de sustancias? Yo creo que el consumo abusivo de sustancias claramente es una de las causas en un fenómeno complejo. No es consecuencia directa del consumo problemático, pero resolver o explicar primero e intentar resolver después la situación de calle implica abordar también la situación de los consumos problemáticos. Es decir, que si por algún artificio pudiéramos eliminar el consumo en este grupo poblacional, no se resolvería automáticamente la situación de calle. Ahora, cuando se habla, por ejemplo, y hay algunos sectores del Frente Amplio que lo están proponiendo, incluso el tema de la internación compulsiva. No, esa es una medida que fue suficientemente discutida en distintos momentos. Recordemos, el presidente Mujica cuando asume lo pone arriba de la mesa, se discute fuertemente, se desestima. Luego hubo, hace relativamente poco, es decir, en esta legislatura, un fuerte debate en torno a la ley de salud mental. La ley de salud mental incorpora los trastornos relacionados al consumo de drogas. De hecho, en toda la disciplina médica vinculada a la salud mental es donde se ubica la atención a los consumos problemáticos de drogas. Y en ese contexto se lauda que puede existir, y de hecho está esto aprobado por ley, y es una ley que además tuvo un apoyo parlamentario muy importante en todo el espectro político, la internación involuntaria, la hospitalización involuntaria está contemplada dentro de la ley de salud mental que está vigente y por lo tanto es parte de nuestro sistema normativo y es aplicado en una serie de situaciones en donde
según dice la ley, existe riesgo inminente de vida. Es decir, que ante la existencia de un riesgo inminente de vida para sí mismo o para terceros, se puede activar, y de hecho se activa en algunas situaciones, un mecanismo de internación involuntaria. ¿No ve muy viable o muy efectivo esto que está proponiendo, por ejemplo, la vertiente artiguista, de retomar la discusión de, bueno, si alguien está en la calle con temperatura bajo cero? Es verdad que las últimas horas han sido bastante más benévolas en cuanto a la temperatura, pero hace 5 o 6 días nos estábamos muriendo de frío, era impresionante el frío que hacía. Y esto de decir, bueno, si alguien, la verdad, está en la calle en esta situación, y no hay margen para que diga que no. Bueno, pero existe un mecanismo legal para aplicar ese tipo de medidas. Eso requiere la intervención de un juez y la intervención de un cuerpo médico que certifique que hay... Porque, a ver, disponer de una internación involuntaria o contra la voluntad de la persona implica levantar una garantía constitucional, que es, bueno, restringir el movimiento de las personas, es decir, llevarlas compulsivamente a un lugar. Pero si se constata que hay riesgo de vida y el frío extremo lo puede generar, hay mecanismos para llevarlo adelante. Usted se afine más a la teoría esta, que en su momento a Goyeneche la verdad que le pegaron bastante, en el sentido de las personas que están en la calle están haciendo uso de su libertad. No, discrepo radicalmente con esa afirmación. Las personas que están en situación de calle están privadas de protección y por lo tanto hay que desplegar todas las medidas posibles para protegerlas y para disminuir el daño que produce estar en calle y eventualmente la situación de calle misma. Ahora, en el marco del Estado de Derechos hay determinadas circunstancias que hay que respetar y que son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Yo sé que esto puede ser un dilema muy complejo, pero la internación obligatoria está regulada por ley. Se deberían cambiar las leyes en todo caso, y eso sería parte de un debate político más amplio para poder implementar este tipo de medidas. Pero además, este tema se discutió, en particular con respecto a las adicciones, que es un poco el tema en el que estoy trabajando, y una diputada del Partido Colorado, del Departamento de Colonia, presentó un proyecto para que Exactamente, para que las personas que tienen problema de consumo puedan suscribir algún tipo de concesión para que sus familiares, llegado el caso, los internen en contra de su voluntad. Ese proyecto se discutió en la Comisión de Salud de Diputados y fue desestimado, e inclusive la Sociedad de Psiquiatría informó en contra porque está de alguna manera, no hay evidencia científica que respalde la idea de que la internación obligatoria mejore la situación de salud de las personas en lo que respecta a las adicciones. O sea que, a ver si entiendo bien, usted lo que dice es no a una nueva modificación y a una ley de internación compulsiva, porque ya con el ordenamiento legal que tenemos, con el ordenamiento legislativo, habría herramientas para los casos de riesgo de vida que se interne compulsivamente a las personas, pero tampoco esto de tienen la libertad de dormir donde quieren. No, yo no creo que, por eso, no quiero generar esa confusión y soy bastante claro en esto. No se dirime en términos de libertad personal la situación de calle. Partimos de la base que las personas que están en situación de calle están allí por una serie de consecuencias y de deterioro personal y de sus vínculos sociales y familiares y de su situación de salud que de alguna manera producen esa situación, y hay un imperativo ético para la sociedad en su conjunto y para las instituciones públicas de mitigar los daños que produce esa situación y eventualmente ofrecer los mayores servicios para eliminar esa situación. Ahora, si la pregunta es, ¿la situación se aborda o se elimina solo desde el tratamiento compulsivo? Y la respuesta es que no. ¿Y no hace poco el Estado? Le pido una respuesta de la que no sea políticamente correcta, esa de no, siempre lo que hacemos es poco. Pero digo, ¿ha sido prioridad sanitaria la apertura de refugios para este tipo de personas, tener lugares de contención? Uno escucha a veces las madres de adictos que incluso se nuclean en organizaciones y dicen, la verdad, estamos a veces yendo de institución de salud a institución de salud, nos demora meses para atender a un chico que está en una plena crisis, que dijo ayer que no quería consumir más,
pero que ahora está rompiendo todo en su casa porque está sintiendo la abstinencia. Como política de Estado, y por eso le pregunto al secretario de la Junta de Drogas, ¿no es un tema que hemos relegado un poco? Tenemos un sistema de atención y tratamiento que no teníamos. Hace más de 10 años no existía ningún servicio público o escasísimos servicios públicos para los usuarios de drogas. Hoy tenemos un sistema nacional integrado de salud que obliga a todos sus prestadores, tanto los privados como el prestador público, a brindar atención médica y multidisciplinaria a esta situación. Es decir, que todos los usuarios del sistema de salud tienen derecho a acceder a tratamiento ambulatorio y a tratamiento residencial en sus prestadores de salud. Por un tiempo. Por un tiempo, es cierto. Lo que pasa que... Después sale $1.500 por mes tener una clínica privada a un chiquilín. Después, y si no me equivoco, el prestador de salud cubre 30 días o 20 y algo. Ese límite ya se eliminó. La ley de salud mental elimina ese límite. Está en proceso de reglamentación. Eso no está corriendo todavía. La ley de salud mental elimina el tope de 30 días. Eso era un acuerdo que existía con los prestadores de salud en el marco de la regulación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero la ley de salud mental dispone que la hospitalización tiene que desarrollarse mientras no tenga el alta médica. Y si el alta médica a los 30 días no está, debe seguir adelante. Lo cierto es que los trastornos relacionados a la dependencia o a las adicciones son problemas de salud que tienen una manifestación muchas veces crónica, que tienen recaídas, que se caracteriza por las recaídas, y hay algunas situaciones que no evolucionan bien a pesar de tener a disposición buenos tratamientos y buenos profesionales que cuidan por esas personas. Es decir, que no siempre hay algunas situaciones que no evolucionan bien, y esto no quiere decir que haya que dejarlos al lado del camino. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir abriéndole la puerta para que esas personas puedan recibir atención y tratamiento. Pero hoy tenemos un centro de referencia nacional que es el Portal Amarillo, tenemos un centro de referencia para patología dual en San José que es gratuito, es decir, para personas que tienen un padecimiento psiquiátrico y consumen de forma problemática drogas, tenemos un centro regional en Maldonado, otro en Artigas, tenemos 24 dispositivos totalmente gratuitos de tratamiento, orientación y tratamiento ambulatorio que denominamos Ciudadelas, tenemos un asterisco 1020 que es una línea gratuita a las 24 horas del día. Nada de esto existía pre-2005. No quiero caer en lo que me decías de lo políticamente correcto. Hay que seguir evaluando y mejorando, pero hay una base de atención a la problemática de la cual antes carecíamos. Entonces estamos en un punto de partida mucho mejor. Bueno, ahora, más que punto de partida, digamos, tenemos un sistema funcionando. Hay que robustecerlo, hay que evaluarlo, hay que tratar de atender por qué o evaluar por qué algunas situaciones no encuentran una evolución adecuada, pero el fenómeno de las adicciones, inclusive en los países que invierten millones de dólares en el tema, siempre hay, en general se verifica que hay un conjunto de situaciones más críticas, más duras, de evolución compleja, que no quiere decir que no vayan a evolucionar bien en algún momento, pero que tienen reiterados problemas y que estos problemas se prolongan a lo largo del tiempo. Corríjame si me equivoco. Parte del dinero de la marihuana que se vende en las farmacias va destinado a la atención o al sistema, no sé si es específicamente al sistema o a la atención de personas con problemas de droga. El origen más significativo de fondos que hay para la atención y tratamiento en drogas es, por un lado, el FONASA, sí, porque es el fondo que financia a todos los prestadores de salud con los orígenes que ya sabemos, públicos y de los contribuyentes. Y por otra parte, el Fondo de Bienes Decomisados. Allí desde el Fondo de Bienes Decomisados, hacemos una inversión que el año pasado fue de 45 millones de pesos, que este año va a superar los 70 millones de pesos en la Red Nacional de Atención y Tratamiento. La comercialización... ¿La ley de la marihuana no preveía parte de eso? No lo prevé. Lo que prevé la ley, la 19.172, que regula el mercado de marihuana, es que
el Estado realice los mayores esfuerzos para establecer en todas las localidades de más de 10.000 habitantes un dispositivo como esto que estaba relatando, que es un dispositivo de orientación, consulta, atención ambulatoria y derivación que denominamos dispositivo Ciudadela, y que en este periodo aumentamos de 12 puertas a 24 puertas, de las cuales todas ellas son en el interior del país. Las que aumentamos, digo, Montevideo tiene un dispositivo de estas características ya hace tiempo. Los ingresos que produce la venta de cannabis en farmacias principalmente han sido volcados para el financiamiento de la institución reguladora, que es el IRCA, es decir, que hoy el IRCA se financia más por los recursos genuinos que por el financiamiento de rentas generales, y en la medida que se financian también las campañas de prevención, de sensibilización, todo el trabajo que hacemos en ese sentido, y en la medida que esto crezca, va seguramente a poder contribuir también para la atención y el tratamiento de usuarios de drogas. Ya que estamos hablando de la venta de marihuana en farmacias con fines recreativos, que ciertamente genera polémica, todavía hay sectores políticos que la siguen cuestionando, que anuncian que en caso de ganar podrían llegar a rever algunos de los aspectos. Sin embargo, los más prestigiosos académicos de política de drogas se pronunciaron hace poco a favor de que el mecanismo de control público del mercado de marihuana que se desarrolla en Uruguay es en su diseño, es el que muestra mejores resultados para abordar el problema del mercado de marihuana y del consumo de marihuana. ¿Usted no tiene duda que el camino uruguayo es pionero a nivel mundial y que ha hecho... Sí, yo creo, ¿Qué es ejemplo? Me aventuro a decir que esta misma discusión la podemos tener dentro de 10 años y no solamente vamos a ver a corroborar el éxito del modelo regulatorio uruguayo, sino que muchos países ya van a estar apegándose, o sea, desprendiéndose del esquema de prohibición absoluta con todos los problemas que ha traído aparejado ese régimen y encontrando mucho más regulación. Pero no la regulación del tipo de algunos estados en Norteamérica que han permitido, digamos, el libre mercado y la comercialización de cualquier tipo de productos, inclusive aquellos de alta concentración de psicoactividad, ¿no? Del principio activo que es el THC, de alta concentración de esos productos y están teniendo problemas en las emergencias relacionadas a salud mental, sino un mercado controlado con reglas de juego claras, estrictas y con una fuerte supervisión estatal, no permitiendo cualquier cosa dentro de la producción y comercialización de marihuana. Y acá en Uruguay, ¿cuál es el próximo paso para dar? El próximo... En sentido de la venta de marihuana en farmacias siempre se tomó como un primer paso. Como decir, bueno, empecemos a dar respuesta a los consumidores, pero después tenemos que extenderla a otros lugares. Se esperaba también que la producción del Estado eventualmente pudiera aumentar. Sí, a ver, aclarar algo que a veces queda ahí como en el aire. No es el Estado el que produce la marihuana. El Estado otorga permisos a privados, que son quienes producen. Digo, es un matiz, pero es una empresa importante. Pública de producción de marihuana. El Estado lo que provee es la superficie, el terreno, pero no la infraestructura, y contribuye a la custodia perimetral de ese predio porque entendemos que es importante garantizar la seguridad de esas operaciones. Hay 2 empresas produciendo desde el inicio de la regulación por distintos factores que tienen que ver sobre todo la curva de aprendizaje que implica la regulación y la técnica para producir cannabis a gran escala. Están produciendo bastante menos de lo que se esperaba. Entonces no solamente estamos trabajando con estas 2 empresas para corregir los temas regulatorios y productivos para que efectivamente puedan llegar a comercializar las cantidades esperadas en los contratos que se firmaron, sino que estamos evaluando nuevas empresas y en el correr de este año se van a otorgar nuevos permisos para producir en las mismas condiciones, pero también incorporando los aprendizajes en términos de control de calidad, pero producción suficiente para abastecer una cantidad de puntos de venta que hoy es insuficiente. ¿Cuántos nuevos permisos? Se van a otorgar 3 nuevos permisos. O sea, de 2 empresas produciendo se van a pasar a 5. Exactamente. Ese es nuestro plan de trabajo. ¿Y ya tienen interesados? Sí, se presentaron 6 empresas al llamado que realizamos. Esas propuestas están siendo evaluadas por una comisión técnica en el marco del Instituto de Regulación y Control del Cannabis
y esperamos el pronunciamiento de esa comisión evaluadora para en la Junta Directiva del IRCA asignar 3 nuevos permisos. ¿Y esos nuevos predios van a ser cercanos a los que ya existen o...? Van a ser dentro del predio actualmente existente. Es decir, nosotros tenemos un perímetro cercado y custodiado muy importante en el departamento de San José y hay terreno disponible como para asignar 3 nuevas parcelas dentro del mismo predio. ¿Y en cuanto a los puntos de venta? Los puntos de venta van a poder crecer en la medida que haya un abastecimiento más fluido, que es de alguna manera el cuello de botella que hoy tenemos instalado y por el cual no hemos podido aumentar la cantidad de puntos de venta, que hoy es de 17. A medida que estos 3 nuevos productores, llamémosle así, de la marihuana estén funcionando, igual lleva unos meses, ¿no? Entre la producción del... Lleva tiempo. Hay un componente, digamos, contractual, administrativo que hay que resolver y luego hay un tiempo en el cual las empresas deben instalarse y producir, claro, y hay un ciclo productivo, digamos, de la planta, del vegetal que hay que esperar. O sea que el efecto no se va a sentir luego de firmar el contrato, sino que hay un tiempo más. Pero seguro antes de fin de año están otorgando los 3 nuevos permisos. Para eso estamos trabajando. Del alcohol. Se habla tanto de la marihuana, a veces yo le decía de la cocaína. Uno tiene la impresión que hay algunos, la verdad, esto lo digo yo sin haber ido, hay algunos boliches bailables que funcionan en determinados lugares, que hacen esas fiestas electrónicas que uno no sabe hasta qué punto, ¿no? Es un lugar donde se hace un consumo de sustancias, pero el alcohol es quizás la droga que está más extendida. Sí, sin duda. Y no cuerpos. No la percibimos como un peligro. Primero más allá de lo que se está haciendo y la ley que se está tratando. Hablo de la percepción ciudadana. Claro, a ver, venimos de los tipos regulatorios o de los tipos de política pública. La marihuana viene de la prohibición absoluta, fracasó, no logró sus resultados. El alcohol viene del libre mercado o de muy pocas restricciones a la producción, la promoción, la comercialización, con muy pocas restricciones. También fracasó. ¿Por qué? Porque no solamente el consumo general está muy extendido, 7 de cada 10 mayores de 15 años son consumidores activos de alcohol y hay 100.000 personas en Uruguay que tienen signos muy claros de tener dependencia del consumo de alcohol, es decir, de tener un problema de salud vinculado al consumo de alcohol. El 80% de las muertes relacionadas al consumo de drogas están en Uruguay, se explican en Uruguay por trastornos de salud relacionados al consumo de alcohol. Es a nivel mundial la droga, y el alcohol es una droga porque produce adicción y es un psicoactivo, es la droga que produce más muertes a nivel mundial. 5% de las muertes anuales, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son producidas por trastornos o accidentes ocasionados por el consumo de alcohol. A usted como secretario de la Junta Antidroga, ¿no? Como la cabeza visible de la lucha contra las drogas del Uruguay. ¿Le preocupa más el alcohol que la marihuana, por ejemplo? No, a ver, lo que como droga, como incidencia, como pasa afectación. Que una manera de pensar los problemas de drogas es pensarlo a través de las sustancias. Y otro es a través de de las prácticas sociales y de las situaciones que se generan. El problema no es tanto la sustancia, sino cómo está regulada y cómo es utilizada y cómo es concebida culturalmente. Es decir, uno a veces habla de que necesitamos una mejor regulación del mercado de bebidas alcohólicas y hay una reacción como que queremos ir al prohibicionismo, como que queremos discriminar al usuario de alcohol, como que queremos perseguir el uso de bebidas alcohólicas. El uso de bebidas alcohólicas tiene expresiones culturales, gastronómicas, productivas y culturales en el sentido de, por ejemplo, familias o vertientes de inmigrantes, por ejemplo, muy vinculados a la producción de vino. O sea, eso no lo queremos ni perseguir ni prohibir. Lo que sí queremos atacar de alguna manera o resolver o tener mejores herramientas para abordarlo es el consumo problemático, que es sustantivo. Entonces, para resolver el consumo problemático se necesita una política regulatoria
que pueda tomar aprendizajes del control estatal de algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿se puede publicitar de cualquier manera el alcohol? Bueno, uno diría que no, que hay determinados mensajes que no deberían darse. Pero no es eso lo más polémico de la norma, ¿no? Sino el tema de los registros, de eventualmente tener que pagar para poder vender alcohol. El proyecto, y esto es importante porque yo escuché las intervenciones en la Cámara de Senadores y algunas realmente nos sorprendieron porque se hablaba de afán recaudador y este proyecto no establece un solo costo adicional, no establece cargas tributarias y la reglamentación tampoco lo va a hacer. O sea, no esperen de la reglamentación de esta ley que vayamos por el camino de el incremento recaudador. Lo que sí vamos a hacer es un registro que nos permita controlar y eventualmente sancionar. No queremos sancionar, pero hay que tener la herramienta sancionatoria para poder aplicar la ley, que en los casos de incumplimiento, por ejemplo, de la venta a menores e incumplimiento reiterado, podamos poner multas significativas, podamos eventualmente retirar el permiso. Esto va a ser un permiso revocable. ¿Pero no le van a cobrar el registro al almacenero que va a vender alcohol? No va a haber un costo asociado al registro. El registro sí va a tener, obviamente, una cierta carga administrativa para el Estado, porque administrar un registro lleva trabajo y eventualmente algún costo, pero hay herramientas de gobierno electrónico que Uruguay ha desarrollado de manera muy significativa, que no hacen tan costosas estas cuestiones, y la idea no es cargarle los costos de la regulación al almacenero, al pequeño comerciante, no es eso en lo que estamos pensando. Lo que estamos pensando es en medidas que ayuden a proteger a las personas que sufren el consumo problemático, a que el consumo problemático no siga aumentando y a que en los casos que hayan prácticas comerciales que se desvíen de la norma, tener una batería sancionatoria razonable, pero que para aquellos casos que sean reiterados impliquen la pérdida del permiso. O sea, la licencia para comercializar alcohol es algo que es parte de gran parte de los sistemas regulatorios. Todos los estados anglosajones lo tienen. Por ejemplo, no llegamos al punto que tiene, por ejemplo, Canadá o algunos otros países de venta exclusiva en licorerías, por ejemplo. Hay estados en los Estados Unidos o Canadá que el alcohol solamente se puede dispensar en licorerías, no se puede dispensar en ningún otro comercio. O sea, no estamos recorriendo ese camino. Lo que sí decimos es queremos saber quiénes venden alcohol, queremos que cumplan con las medidas de advertencia, de cartelería y de exposición que se van a marcar, y si no las cumplen, tener una batería de sanciones. Pero esto no está pensado en términos de recaudación o de imposición de costos a quienes trabajan en la cadena productiva o de comercialización. Yo sabía que esto me iba a pasar, que me iba a quedar corta la entrevista, que nos iba a quedar más para profundizar y algunos otros temas para tratar, pero bueno, será excusa para volverlo a convocar y a seguir conversando sobre estos temas. Hemos dedicado casi media hora. Se fue volando. Se fue volando, es la realidad, se fue volando y realmente quedaron muchos temas para abordar. Así que, Diego Olivera, un placer y lo volveremos a convocar nuevamente. El placer es mío. Con ustedes nos reencontramos en una nueva entrevista 930 el próximo día lunes. Que pasen bien, chau.